por los datos económicos, más allá que el de la recaudación de septiembre parece haber sido alentador. El otro día nos los contaba Carlos Castañeto. Hay una situación de puja con el tema del dólar, hay una situación preocupante con el tema inflacionario, la caída de la actividad económica en el consumo y en el comercio. La verdad que no es un buen momento a nivel económico, esto hay que decirlo, y tenemos un alto grado de incertidumbre. Para hablar de esto, lo acabo de convocar a Hernán Letcher, que siempre muy amablemente me atiende, porque bueno, es la preocupación de la gente, al menos eso es lo que uno entiende en el día a día. Hola Hernán, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Gracias Buen por día. atenderme. Un placer. Hernán, ¿es así? ¿Sentís la misma preocupación por parte de la gente, de un alto grado de incertidumbre? Bueno, sí, a ver, la verdad que en la Argentina estás viviendo en un momento, vale la pena mencionarlo, de que digamos, el hecho de convivir con una pandemia hace bastante difícil la planificación familiar, la vida cotidiana. La verdad que uno tiene duda desde hace rato para acá de su situación particular va a ser, cuál va a ser. En ese contexto, eso es lo que le da marco. Esa es la primera cuestión. Yo sé que es una grabó por ahí la pandemia, y sí, pero como vimos en la pandemia, llevo 15.000 casos. Si quieren lo obviamos, pero y 500 muertos, o sea, no es un chiste. Y segunda cuestión, en ese contexto, la realidad es que ha habido en el último tiempo tensiones cambiarias y los argentinos tenemos experiencia de que en lo que tiene que ver con, o cuando suceden tensiones cambiarias, suele ocurrir que nos afecta, con lo cual hay alguna parte de la preocupación para un segmento de la sociedad, porque yo te diría que buena parte de otra de la sociedad hoy me está preguntando si hay IFE o no, pero hay otro segmento de la sociedad que tal vez sí está mirando con preocupación quizás la limitación para el acceso a la compra de dólares, ¿no? Entonces, en un contexto donde vos claramente te faltan los dólares, esta es una realidad. Uh-huh. No estoy diciendo ninguna cosa que no se sepa hasta el altura del partido, pero evidentemente tenés escasez de dólares. No de dólares en el sistema financiero, también vale la pena mencionarlo, porque si no se dice cualquier cosa, lo que vos tenés es pocos dólares que producen tu economía para atender la demanda de dólares, una demanda creciente. Por mi forma de ver, esa demanda no está relacionada con, digamos, con las dudas respecto a la política económica, al gobierno, etcétera, etcétera, sino con otras lógicas, básicamente en los grandes empresarios vinculadas con mejora de su rentabilidad y en el común de la gente relacionadas con la imposibilidad, con lo que se podría denominarse consumo reprimido. Es decir, hay segmentos de consumo que no puedes realizar. Yo no me puedo ir a Mar del Plata 2 veces o 3 veces por año un fin de semana y que donde gastaría plata. Entonces, bueno, tengo un botón y compro dólares. Hay una parte de la sociedad que termina haciendo justamente eso. Entonces las restricciones cambiarias se orientan justamente a estas dos cuestiones que recién mencionaba. Hernán, la primera pregunta en base a lo que estás muy bien explicando es por qué hay duda en el pago del IFE. Algunos pensaban que el IFE había llegado para quedarse, que iba a ser un tiempo prolongado. ¿Esto tiene que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? ¿Con qué tiene que ver que esté en duda hoy el IFE? No tiene que ver con la cuestión del fondo, básicamente que todavía no hay una definición respecto de qué condiciones se va a pagar en este mes y a quiénes. Esta es la realidad, digamos. Arrancó el pago de lo que es la asignación universal por hijo, que en otros años había ido atado en otros meses, en los meses anteriores había ido atado del pago del IFE y no se pagó el IFE, con lo cual la realidad es que hay preocupación en el sentido de que en principio, bueno, no se sabe si se va a pagar o no y a quiénes. Hay bastante debate al respecto. Uh-huh. Así que en ese sentido yo creo que hay que esperar la definición. A mí me parece, más allá de lo que define el gobierno, que el escenario es muy magro para todavía buena parte de los argentinos y por lo tanto me parece oportuno considerar a una buena parte de esos 9 millones que cobraron el IFE. No sé si es difícil de identificar,
Es decir, ¿quién empezó a tener algún tipo de actividad, ingreso, y entonces tal vez no necesita el IFI? Es difícil identificar eso, pero bueno, lo cierto es que en ese contexto todavía no hay una definición del pago del IFI, así que básicamente el problema o esa indefinición hace que uno tenga, al menos se pregunte qué es lo que va a pasar, ¿no? Vos recién hablaste de puja y de tensión, obviamente, porque hay sectores que quieren seguir ganando, que quieren seguir concentrando, y yo me pregunto también qué pasa con el tema de los asalariados, es decir, de los trabajadores, que hemos visto mermado nuestros ingresos a consecuencia de la inflación, y este año justamente no ha habido paritarias, no ha habido recomposición, no es que no ha habido paritarias, no se han producido los aumentos que han de alguna manera acompañado a la inflación. ¿Qué pensás al respecto? ¿Ves que los gremios también pueden llegar a agudizar un poco la puja o el reclamo salarial para diciembre? ¿Cómo lo ves vos? Yo lo que veo, Dios quiera que efectivamente los gremios hagan eso, lo que veo es que en términos de recuperación, digamos, de la actividad económica, el gran problema que vos tenés es que tenés un fuerte atraso justamente en lo que tiene que ver con el consumo. Es decir, hay una retraso en la recuperación del poder adquisitivo, no tanto tal vez por la cuestión de la inflación, sino más bien por lo que vos bien decías, que es básicamente la no recomposición nominal de los salarios, influenciado por el contexto de pandemia, claro está, ¿no? Pero me parece que en ese contexto la cuestión del rol de los gremios es totalmente trascendente. Yo sé que quizás al empresario que viene en un escenario muy magro y complicado en esta etapa por la cuestión de la pandemia, dice, yo no puedo aumentar los salarios en este momento. Ahora bien, yo lo que creo es que si no hay un aumento de los salarios, el problema es que ese empresario no le va a ir bien en su propia actividad. Porque no va a haber consumo. Porque básicamente no va a haber consumo. Y estoy hablando del empresario medio, pyme sobre todo, que vende en el mercado interno. Quizás a la empresa grande que exporta le importa bastante menos, porque mientras se garantice las exportaciones no le interesa demasiado el salario en el plano local. Pero a ese empresario que vende, me pienso en algunos vecinos míos de San Martín, si no hay reactivación, digamos, si no hay mejora en el consumo, y eso significa mejora en el salario, no van a vender más. Esto es un techo para la actividad económica en términos generales y para su propio negocio en términos particulares. ¿Bien? Sí, me queda clarísimo. Y en relación a todo esto que analizamos, puja, también hay sectores que obviamente son muchísimos más concentrados y tienen una capacidad en la Argentina de formar ideas. He leído por estos días, seguramente vos también lo has hecho, muchas opiniones en relación a que la solución de la Argentina es la dolarización completa de su economía. ¿Qué idea o reflexión o pensamiento te amerita estas ideas de dolarización para nuestro país? Es una locura, no tiene el más mínimo sentido. Y se pretende recorrer el camino de... A ver, la dolarización implicaría que perdamos todos nuestro salario en dólares y probablemente en términos reales se reduzca a la mitad. En lo cual, si alguno quiere que a todos nos vaya así, bueno, que dolarice. Pero no tiene sentido en lo más mínimo, y menos en un momento donde no tenés dólares. No vas a dolarizar en este momento. Pero es una locura, y además no tiene sentido, porque vos no vas a resolver los problemas históricos que tenés de restricción externa, porque vas a seguir teniendo problemas de acceso al dólar, peor aún, porque después no vas a tener ni siquiera posibilidades de utilizar otras herramientas en materia de política económica para sopesar justamente ese escenario. No tiene sentido, más allá de aquellos que libremente pretenden decir básicamente cualquier cosa con un nivel de irresponsabilidad absoluta sobre la materia, sobre la evolución de la vida económica, etcétera, ¿no? Pero ¿hay alguien en la Argentina que se puede ver beneficiado con una economía dolarizada? No sé, sí, los que claro. venden propiedades, qué sé yo. No, las empresas de servicios públicos. Claro.
en realidad, los grandes, la mayoría, porque, bueno, aquel que, no sé, los supermercados en realidad no tanto, porque perderían ventas, está claro, pero los grandes que fugan, los exportadores, las cerealeras que exportan, todo el que exporta, a ver, el parámetro es aquel que tiene flujo o stock en dólares se va a ver beneficiado, porque básicamente va a revalorizar su flujo o su stock. Entonces, no sé, la cerealera, el que exporta, la pyme no exporta en general, con lo cual la debe pasar, ¿bien? Pero sí, claramente hay gente que podría haberse beneficiado. ¿Crees que el gobierno va a tomar nuevas medidas como las que tomó hace unos días nada más? ¿Se puede profundizar el plan económico sobre la reactivación o en base a la reactivación? ¿Ves el gobierno que va un poco lento con la toma de medidas o es lo necesario en este momento de como bien vos explicaste, los números que tiene la Argentina, que son muy altos, 15.000 casos y 500 muertos por día, ¿no? Me parece que el gobierno está tomando las medidas que tiene que tomar para atender los problemas que tiene hoy. A veces, a mí me parece, quizás está bueno poder explicar qué caray pasa, porque quizás las restricciones cambiarias, claro, vos tenés algunos tipos que vienen y te dicen, no, hay que dolarizar, y hay otros que vienen y te cuentan, sin explicarte cuál es el problema que vos tenés en materia económica. Entonces una buena parte de la sociedad que tal vez no identifica que cuando vos haces restricciones cambiarias, lo que estás haciendo es, entre otras cosas, por ejemplo, protegiendo tus propios salarios. Esto en general no se dice, pero la realidad es que es básicamente para eso. Bien, Hernán, te agradezco mucho por estos minutos, como siempre sos tan amable y bueno, nos veremos pronto. Te mando un abrazo muy muy grande. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Hernán Letcher, charlando en la mañana de Radio Sónica, es magíster en Economía, director del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, así que siempre que lo convoco para que nos analice, ¿no?, los datos de la realidad, que son tan duros. Igualmente, no sé si te diste cuenta, Augusto, es como que de alguna manera también nos baja a tierra y nos termina de poner un poco de paño de agua fría, que es lo que yo pedía en la editorial, ¿no? Ver las cosas con un poco más de calma. Los datos económicos son duros y son malos, está claro, no se pueden negar, pero también hay que entender, digamos, quién se puede ver beneficiado por esos datos duros y por qué se hablan algunos temas económicos en los canales como esto de la dolarización. Yo la verdad que te digo que cada 10, 15 años la Argentina vuelve o alguien vuelve a insistir desde Caballo a esta parte con la dolarización completa de la economía. Sí, que bueno, en su momento se intentó el 1-1 y todos sabemos cómo terminó, ¿no? Digo, me parece que como bien decía Hernán recién, no es el camino, y estuvo buena la charla por lo que decías, ¿no? Tratar de poner un poco de paños fríos, a pesar de que, bueno, los números no son alentadores y quizá lo que se ve a futuro no es alentador. Bueno, así pasó Hernán Letcher en la mañana de Radio Sónica.